Muy buenos días, muchas gracias por su interés en esta sesión. Este tema es realmente muy importante ahora, sobre todo para los nutriólogos, que en realidad pues hay como mucha discusión en torno a este término. Este término que yo considero algo desafortunado, puesto que una cosa es hablar de los procesos y otra cosa es lo de los ingredientes y su efecto en la salud. Entonces son cosas que se debieran en realidad separar bien. La clasificación NOVA surgió en Brasil y clasifica los alimentos en cuatro tipos y estos alimentos en teoría están relacionados con mayor o menor efecto a la salud, pero esto no es nada claro. Entonces, este es el propósito de esta sesión. En realidad, pues sí, sembrar esa semilla de curiosidad y de cuestionamiento en ustedes para que nosotros pensemos a qué le estamos llamando ultraprocesados y que realmente este término puede llegar más a confundir que a ayudar a la gente a cuidar su alimentación. Y también nosotros debemos considerar que la industria de alimentos ha hecho un gran papel haciendo llegar alimentos a muchas poblaciones muy alejadas. Entonces, bueno, al final de esta conferencia quisiéramos también oír sus comentarios, los pueden ir escribiendo, pero sí es un tema fundamental y nosotros queremos pues hacerles conocer este punto de vista que es diferente al que se está manejando en todas las redes sociales y queremos que ustedes sean nutriólogos o personal de salud que estén más informados. Para ello invitamos a la maestra en ciencias Mónica Vianney Basabe Rivera, que es profesora de la Universidad Iberoamericana, y la va a presentar Cris. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. La maestra en ciencias Mónica Vianney Basabe Rivera hizo la licenciatura en Química en Alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Estatal de Washington, Estados Unidos. Tiene un diplomado en Verificación Sanitaria por la Secretaría de Salud y la UNAM. Cuenta con una certificación en Ingeniería y Diseño Higiénico de Equipos. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia de los Alimentos y actualmente es técnica académica y jefa de la planta piloto de Ingeniería de Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Le cedo la palabra a la maestra en ciencias Mónica Vianney Basabe Rivera. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mónica Basabe y el día de hoy vamos a hablar sobre ultraprocesados bajo la lupa, interpretación científica y retos para la práctica nutricional. Agradezco antes que nada al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por la oportunidad que me da de compartir información que yo creo que será de gran interés para todos. Pues vamos a dar inicio. Mi nombre es Mónica Basabe y el día de hoy vamos a abordar los siguientes puntos. ¿Qué hay detrás del procesamiento de alimentos? Clasificación de alimentos y tipos de procesamiento, alimentos procesados y su efecto en la salud, retos para la práctica nutricional. ¿Qué hay detrás del procesamiento de alimentos? Bueno, la verdad es que los alimentos se procesan desde que existe el hombre. El hombre ha tenido la necesidad imperante de conservar alimentos, de procesarlos para tenerlos disponibles y así poder sobrevivir en una primera instancia y después establecerse como una comunidad. ¿Cuáles fueron las primeras prácticas que se llevaron a cabo? Bueno, la recolección de algunas frutas y semillas, pero ya después de manera un poco más sofisticada, la caza y la agricultura. Una vez que se empezaron a adoptar
el domesticamiento tanto de plantas como animales, el hombre empezó a conocer sus características y adaptarlas a la forma más adecuada para ese momento, para poder alimentarse y para poder obtener de estos productos los nutrimentos que necesitaba, pues para poder seguir subsistiendo y generando cambios como hasta los que el día de hoy hemos logrado. El procesamiento de alimentos está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos creer. El procesamiento de alimentos no solo es inherente a la evolución del hombre, sino que se lleva a cabo en diferentes ambientes, en nuestra casa, en los restaurantes, en los lugares en donde se preparan alimentos en la vía pública y en donde también los consumimos, y de igual forma en la industria. En todos ellos se llevan a cabo procesamientos de alimentos, es decir, una transformación del producto desde su origen hasta que podemos adaptarlo para poder consumirlo y también degustarlo y poder disfrutar de estos productos. La diferencia es que tanto en la casa, por ejemplo, como en los restaurantes, pues no necesariamente se siguen las condiciones de higiene o las condiciones de calidad que se siguen en la industria. En la industria, uno de los objetivos más importantes del procesamiento de alimentos es cuidar su inocuidad. Y de ahí también promover el procesamiento de alimentos afecte lo menos posible a el valor nutrimental de los mismos y que además los productos tengan estas características sensoriales que hacen del alimento algo placentero. Por supuesto que a nivel doméstico, como en los restaurantes, también se pueden seguir buenas prácticas de manufactura para poder llevar a cabo procesamiento de forma adecuada. Y a lo mejor ahí no tenemos los controles de la industria, pero sí podemos consumir alimentos seguros si es que se siguen estas prácticas adecuadas. El procesamiento de alimentos es cada vez más seguro y hace que podamos obtener a partir de los alimentos nutrimentos de formas que antes no teníamos a nuestro alcance. Hoy en día la tecnología permite que se puedan tener productos con características lo más parecido posible a los productos frescos y en el que también la obtención de estos nutrimentos que son termosensibles puedan dañarse lo mínimo o lo menos posible para que nosotros podamos obtener el máximo al momento de consumirlos. Así podemos tener productos que se conservan en atmósferas modificadas, es decir, con mezclas de gases, que generalmente son CO2 y nitrógeno, o que se pueden hacer conservas o se pueden utilizar, por ejemplo, condiciones de presión o de vacío, condiciones, por ejemplo, también de procesamiento térmico, en el que las condiciones de temperatura y tiempo han sido establecidas, como mencionábamos, de tal forma que se reduzca el impacto nutrimental. También algo que es muy importante es que gran parte de estas operaciones unitarias, que así es como se denominan, evitan que haya contaminación o agentes externos que puedan poner en riesgo a la población tras el consumo de alimentos y que las condiciones de procesamiento también puedan ayudar a que se adicionen, por ejemplo, vitaminas o antioxidantes o algunos nutrimentos que son importantes para nuestra alimentación. El procesamiento de alimentos hace que los productos estén al alcance de la población. Y esto es algo muy importante. No solo, como mencionábamos al inicio, esta necesidad de tener los alimentos disponibles en las primeras etapas en las que el hombre se estaba desarrollando y evolucionando ha sido importante, sino tener los alimentos disponibles incluso en situaciones en las que por condiciones ambientales tenemos inundaciones o tenemos a lo mejor terremotos o tenemos otro tipo de situaciones, incluso como guerra, en el que la industria de alimentos hace disponibles alimentos seguros y nutritivos. Y prueba de ello es que, por ejemplo, los alimentos enlatados o los alimentos deshidratados, hoy existen también otras opciones para hacer llegar alimentos que contienen este perfil de nutrimentos que son necesarios e indispensables bajo este contexto o estas situaciones y que hacen que los alimentos sean seguros para su consumo. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo se clasifican los alimentos y qué tipos de procesamiento existen o cómo podríamos hablar de ellos? Bueno.
Para empezar, vamos a hablar sobre qué es lo que dice el marco legal, la máxima autoridad que es el Codex Alimentarius y las normativas respecto a qué es el procesamiento de alimentos. Bueno, si hacemos una revisión sobre lo que establece el Codex Alimentarius, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana para la Salud o la NOM 043 que habla sobre promoción y educación para la salud, en todas vamos a encontrar que hay coincidencias y dicen subrayo en rojo para que sea como mucho más accesible este tipo de información. En el caso del Códex Alimentario se establece que toda sustancia elaborada, semielaborada o bruta o cualquier otra sustancia en la que se utilicen en la fabricación y preparación o tratamiento de alimentos es a lo que podemos denominar como un alimento procesado. La Organización Mundial para la Salud dice que es una sustancia comestible que al ser consumida por un ser vivo le proporciona energía y nutrientes para su dieta. La Organización Panamericana para la Salud dice que es cualquier sustancia o producto, ya sea sólido, semisólido, natural o transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición. Y la norma 043 establece que es un producto destinado a la ingestión humana y que tiene la capacidad de proporcionar nutrientes y energía y que puede ser tanto de origen vegetal o incluso sintético. Entonces, bajo este contexto, podemos establecer o concluir o resumir que un alimento es aquel que proporciona energía y nutrientes. Entonces, no existe como tal eh, alimentos que tengan ciertas o cuales características, simplemente de forma general es aquel que proporciona energía y nutrientes. El Codex Alimentarius establece todos sus criterios bajo la lupa de parámetros científicos y técnicos y lo hace bajo las regulaciones y la supervisión de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO. Algo que es muy importante es que todo lo que se publica y se establece en el Códex está basado en evidencia para evitar el fraude alimentario y establece diferentes categorías y patrones de identidad, así como el reglamento para el uso, por ejemplo, de aditivos que están en la sección de la YEFCA. Para el Códex Alimentarios existe solamente dos grupos de alimentos, los alimentos in natura y los alimentos procesados. Los alimentos in natura es tal cual, como está en este recuadro verde, aquellos que encontramos disponibles en la naturaleza. Si nosotros tuviéramos en nuestro patio o en nuestro jardín o a lo mejor en algún huerto en el que al que tuviéramos acceso y pudiéramos obtener de ahí los alimentos, a estos es a los que se les considera como alimentos in natura. Y todo el resto, es decir, una vez que el producto se recolecta, pero se selecciona, pero se desinfecta, se lava, se clasifica por tamaños, y sufre otras transformaciones, a todos esos y demás etapas se les conoce como los alimentos procesados. ¿Qué se dice igual sobre el marco legal sobre el procesamiento de alimentos? Bueno, el Códex Alimentario se establece que existen muchas fases del proceso que contribuyen a la producción de alimentos inocuos y aptos para su consumo. Estas varían en función del producto y pueden incluir diferentes fases como puede ser la cocción, incluso el enfriamiento o el congelado, el secado y el envasado. La FAO establece que se refiere a cualquier cambio que se realiza a un alimento natural para modificar sus condiciones como la conservación y mejorar el sabor y la apariencia nutricional de los productos. La NOM 251 establece que es el conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento o expendio o suministro de los productos. Entonces, como podemos ver, tratando de resumir toda la información que viene de estas fuentes, podemos decir que el procesamiento de alimentos es cualquier acción o procedimiento que modifique el alimento inicial o las materias primas utilizadas para producir alimentos. ¿Qué podemos decir sobre otros tipos de clasificación? Por ejemplo, la NOVA. Bueno, ellos se basan en una guía en la que clasifican a los alimentos ultraprocesados, utilizan este término, así como el término de aditivos cosméticos.
Este tipo de clasificación, bueno, se ha empleado como una guía sobre nutrición y salud y ha tenido un impacto muy importante en las políticas de salud pública. Sin embargo, tiene limitaciones científicas, ya que no se basa en la composición o en la densidad nutrimental. ¿Qué es lo que podemos observar respecto a este tipo de clasificación? Bueno, que no se ha encontrado una constante en la forma en la que se presenta la clasificación de los alimentos desde la perspectiva de Monteiro. En 2009 se estableció como primera base la clasificación como alimentos mínimamente procesados, como sustancias extraídas de alimentos enteros o como productos ultraprocesados. Un año más tarde, se determinó que la clasificación más bien debería de encajar en alimentos sin procesar y mínimamente procesados, ingredientes culinarios, procesados o industriales y productos ultraprocesados. Y bueno, la clasificación, de acuerdo a la última revisión que realicé, bueno, en 2012 se establece la clasificación en alimentos, en ingredientes culinarios y en productos alimenticios o ultraprocesados. La Organización Panamericana de la Salud adopta la clasificación NOVA y establece también una clasificación diferente respecto a los alimentos que son no procesados o mínimamente procesados. Y incluye dentro de ellos algunos procesos alimentarios como pueden ser procesos físicos como el cortado o el pelado o el picado y la fermentación. En la siguiente clasificación incluye a los ingredientes culinarios y procesados de aquellos que se extraen o se refinan de fuentes naturales y que no se consumen por sí solos, como puede ser la harina, tal cual, o a lo mejor azúcar de caña. Y los alimentos procesados, que incluye las categorías previas, así como los principios de conservación básica, uso de aditivos que se utilizan para extender vida y dar palatabilidad. Y por último, los alimentos ultraprocesados con formulaciones de 5 ingredientes o más e ingredientes a los que solo se tiene acceso en la industria. Sin embargo, como podemos observar, no se toma en cuenta la composición de los alimentos, que es en lo que se basa una dieta equilibrada. Es importante considerar que em, la clasificación de alimentos considerada desde el punto de vista de ultraprocesados deja mucha confusión sobre qué procesos sí se pueden incluir y qué otros procesos no. Así que, pues eso es importante que se ponga sobre la mesa. Y lo que sí podemos decir es que no existe como tal alimentos demasiado procesados. A mí me gusta eh, compartir una analogía y decir que no podemos decir que una persona está mínimamente embarazada o ultra embarazada. Simplemente está embarazada en diferentes periodos o etapas. Y lo mismo sucede con los alimentos. Los alimentos son procesados independientemente de si solamente se recolectaron, se desinfectaron, a lo mejor se picaron o se maceraron, o si se fermentaron, o si se llevaron a procesos cada vez más complejos. Lo que es importante destacar es que cuando clasificamos a los alimentos con base no en el procesamiento, y que podemos tener, por ejemplo, alimentos que están catalogados como ultraprocesados, como aquellos que son fórmulas, por ejemplo, para bebés o a lo mejor un yogurt, y que son productos que tienen un claro beneficio a la salud. El siguiente punto es, bueno, ¿qué pasa con los alimentos procesados y cuál es su efecto en la salud? La verdad es que el procesamiento de alimentos tiene muchos beneficios y que estos cada vez se han vuelto mucho más pendientes de necesidades particulares de las personas. Muy posiblemente, si analizáramos las condiciones en las que se procesaban los alimentos en un inicio, pues son muy diferentes a los que de la forma en la que hoy se hacen, porque contamos con mayor tecnología y en la que se pueden cuidar la presencia de los nutrimentos, como mencionábamos, aquellos que son más sensibles para los tratamientos que pueden afectar a los ingredientes o componentes que son termosensibles. Pero si hablamos en términos generales, podemos tomar como referencia esta infografía de Leufic y observar que algunos de los motivos por los que procesamos los alimentos y de los cuales nos podemos ver beneficiados es que aumentamos su disponibilidad. Y esa también es una de las razones importantes de procesar alimentos, que
Dependiendo del tipo de procesamiento, se pueden obtener niveles diferentes, por ejemplo, de compuestos fitoquímicos o de algunos componentes que son importantes para la salud. Eso quiere decir que entonces en los alimentos que yo elijo para que formen parte de mi dieta, puedo elegir en alguna ocasión consumir alimentos que, por ejemplo, no han sufrido un tratamiento térmico y consumirlos crudos, pero a lo mejor en otros puedo consumir alimentos que han sufrido tratamientos térmicos y en los que se hacen biodisponibles, por ejemplo, el licopeno, ¿no? Tal y como muestra esta sección de la infografía. Otro de los beneficios es la comodidad de poder transportar y llevar con nosotros los alimentos al lugar en donde vamos a consumirlos. Hoy en día las dinámicas en las que vivimos, los pocos tiempos que tenemos para destinar, para alimentarnos, el transporte, el tiempo de trabajo, hace que esto facilite el acceso de alimentos. También nos permiten tener acceso a alimentos que cubran nuestras necesidades específicas. Por ejemplo, aquellos alimentos que no tienen gluten o que a lo mejor no tuvieran algún ingrediente en particular o que al contrario tuvieran ingredientes que son indispensables o que requiero incluir en mi dieta. Algo que es muy importante es también la parte de seguridad alimentaria, que como veíamos, eh, evita que haya riesgos a la salud y que permite tener disponible el alimento para las personas. Tenemos también un aumento de variedad de productos en el que tenemos disponibles productos que bajo otras circunstancias sería muy difícil que pudiéramos tener acceso a ellos. Tenemos también diferentes tipos de formulaciones que permiten tener no solo cambios en el sabor y en la textura, lo cual se adapta a necesidades particulares de personas que pueden tener problemas para deglutir o que pueden tener problemas para masticar o que simplemente quieren tener esta sensación diferente al momento de estar consumiendo un alimento y tener la posibilidad de conjuntar diferentes tipos de texturas en los productos que se consumen. Algo que también es muy relevante es que el procesamiento de alimentos ayuda a la reducción del desperdicio de estos. Hoy sabemos que más del 30% de los productos que se consumen se desperdician y hoy podemos tener accesibles presentaciones que se acomodan a los diferentes estilos de vida. A lo mejor porciones individuales o porciones que se adaptan a un mayor número de personas o de integrantes en la familia y eso hace que tengamos exactamente disponibilidad de las cantidades que realmente se van a utilizar y así evitar que los productos se desperdicien. Podemos también tener alimentos que a través de políticas de salud pública se han determinado cuáles son estas necesidades nutricias que se deben de cubrir y esto la industria lo hace a través de la fortificación y el enriquecimiento de micronutrimentos, lo cual es algo que permite que evitar, ¿no?, que las personas puedan tener deficiencias nutricias. Y por supuesto, el que se pueda conservar la calidad nutricional de los alimentos. Por ejemplo, en el caso específico de productos congelados, estos deben de cultivarse y de procesarse en el tiempo más corto posible. Los alimentos se cosechan cuando están en su estado de madurez óptimo y en el cual no solo se obtiene el máximo beneficio de sus características sensoriales, sino también en el que tenemos el máximo aporte nutrimental. El procesamiento puede afectar en menor o mayor medida las propiedades nutrimentales del alimento y esto sucede en casa, en el restaurante o en la industria. Esto no exime el que sí se haga en casa o el que no se haga en la industria. Pero es importante saber que o recalcar que en la industria se tienen los controles necesarios para estandarizar y para disminuir o afectar lo menos posible la pérdida de ciertos nutrientes. En el caso de los tratamientos térmicos, pues es importante saber que se pueden perder vitaminas y que también, si no se controlan las condiciones de procesos se pueden generar compuestos tóxicos como son acrilamidas o melanoidinas. Y esto sucede, por ejemplo, en casa o en restaurantes cuando no se tienen las condiciones de proceso que me permitan monitorear el momento en el que debo de parar o en el que debo de controlar condiciones como temperaturas o presiones para evitar la presencia de estos compuestos. El procesamiento mecánico puede
favorecer bajo ciertas condiciones la pérdida de fibra. Entonces, también hace que alguna parte de estos nutrimentos se puedan perder. ¿Qué es lo que sucede hoy en día en la industria? Que bueno, se busca una, las condiciones adecuadas no solo para procesar, sino para que se incluyan los ingredientes en las cantidades adecuadas para que permitan un procesamiento ideal, para que tengamos características sensoriales buenas, pero que también tengamos un beneficio nutrimental. Se pueden también, por ejemplo, llevar a cabo en la industria procesos enzimáticos y esto ayuda a que, por un lado, se puedan eliminar algunos compuestos que son tóxicos y que naturalmente existen en los alimentos, y también se puede favorecer el que se obtenga un incremento en la densidad nutrimental. Respecto a otros procesos como la cocción o la congelación, bueno, sabemos que tras la cocción se hacen biodisponibles algunos de estos nutrimentos, pero también a la vez se pueden perder, ¿no? Algunos compuestos como vitaminas hidrosolubles. Y en el caso, por ejemplo, de la congelación, pues será muy importante que no se pierda la cadena de frío y bajo estas condiciones, pues se pueden mantener las vitaminas y los minerales de una mejor forma que bajo otros procesos de conservación. ¿Qué más podemos decir respecto a las consecuencias no deseadas que generan los alimentos que se procesan? Uno es que podríamos tener en algunos de ellos exceso de azúcar, grasa y sal. También puede haber cambios en la forma en la que se presentan los alimentos para su consumo y que en lugar, por ejemplo, de que se consuman en sólido, se consuman en líquido y por lo tanto se esté induciendo a un mayor consumo de producto. Por otro lado, también puede haber pérdidas de nutrimentos si no se tienen las condiciones adecuadas durante el procesamiento y se pueden también tener problemas de contaminación. Todas estas situaciones se pueden mantener bajo control y disminuir el efecto que tienen estos problemas, como decía, siempre que en la industria se mantengan estos parámetros de control durante el procesamiento. ¿Cómo podemos incluir los alimentos procesados en una dieta saludable y sostenible? Bueno, nosotros tenemos el poder de elegir alimentos y de informarnos sobre qué es lo que contienen o cómo han sido procesados los alimentos a través de información que viene en la etiqueta de los alimentos que son envasados industrialmente. Que esa también es una de las ventajas más importantes que tenemos sobre los alimentos industrializados. Podemos elegir entre cereales integrales, por ejemplo, en lugar de refinados. Podemos sustituir grasas por aquellas que tienen un mayor beneficio en nuestra salud. Podemos controlar las porciones, que eso también es algo importante, elegir alimentos que tengan una mayor densidad nutrimental y nosotros regular aquellos que pueden tener un mayor aporte de ciertos nutrimentos que a lo mejor en nuestro estado de salud no son los más favorables. ¿Podemos incluirlos todos? Sí, todos pueden ser parte de una dieta saludable. Yo creo que la base, como en todo, es la dosis. Entonces, mientras mantengamos un equilibrio en lo que consumamos, podemos tener la seguridad de que no estemos haciendo un desbalance en nuestra ingesta calórica y así tener, pues, como consecuencia, algún problema que se relacione con enfermedades crónicas degenerativas. Aquí comparto un artículo que me parece interesante y sobre el cual también quiero reflexionar un poco sobre pues la evidencia que muestra, por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados, que ya vimos como tal. Pues esta es una forma en la que se ha englobado a un cierto grupo de alimentos que no necesariamente tiene que ver con su procesamiento, pero sí con la densidad nutrimental. Y lo que se ha encontrado es una asociación. Es importante que cada vez que se revisen los artículos científicos, veamos que cuando se encuentre una evidencia, vigilar cuál es el grado o la fuerza con la que esta información tiene peso o sustento científico. Es importante también destacar que existen estos peligros, evidentemente, si tenemos alimentos con alta densidad energética y estos se consumen frecuentemente, es en consecuencia lógico que tengamos pues un efecto negativo en la salud. Pero si estos se regulan y si estos se promueven a través de la guía de especialistas en la salud, pues vamos a disminuir este riesgo. Entonces, eso es algo importante que debemos de tomar en cuenta.
¿Qué otra cosa podemos destacar de este tipo de estudios? Uno, eh, revisar para tener las bases científicas sólidas, revisar, por ejemplo, sistemáticamente si se están haciendo metaanálisis, los estudios de intervención, por ejemplo, si es una prueba aleatoria o si los estudios que se han hecho se dividen en grupos que se exponen a un tratamiento o alguna situación en particular. Revisar si, por ejemplo, la asociación que se tiene para el consumo de alimentos con alta densidad energética puede estar relacionada o no con por ejemplo, algún riesgo o algún efecto particular en la salud y cuáles son los efectos que se han revisado a través de los estudios de laboratorio. Tenemos una escala diferente, digamos que en la forma en la que podemos dar peso a esta evidencia científica. ¿De qué tamaño ha sido el estudio? Es decir, cuántas personas han estado involucradas en los estudios que se están llevando a cabo. Eh, ¿Quiénes son las personas que forman parte de este estudio? Como para saber si existe un sesgo o no. Si se han elegido eh, a las personas que participan en este tipo de estudio, como decía, para evitar sesgos. ¿Cuánto tiempo ha durado el estudio? Si se tiene un grupo de control y si realmente lo que nosotros tenemos es una causa o una asociación. Todas estas cosas son importantes para cuando ponemos sobre la mesa la evidencia de qué efecto puede tener el consumo de ciertos alimentos en nuestra dieta. Para eso, yo creo que más bien la lupa tendría que estar no solo en la frecuencia y en la cantidad en la que consumimos los alimentos o cierto grupo de alimentos, sino más bien poner la lupa en la densidad nutrimental. Yo creo que todos ustedes son expertos en saber qué es lo que pasa cuando hay personas que tienen alguna situación particular de salud y que tienen que restringir el consumo de ciertos alimentos, qué impacto incluso psicológico puede tener en las personas. Yo creo que desde mi punto de vista particular, enfocarnos más bien en la densidad nutrimental y enfocarnos en qué es lo que sí nos pueden aportar los alimentos puede resultar en un mayor beneficio para las personas que necesitan alimentarse de una manera particular o teniendo como mayor atención en ciertos aspectos. Importante saber que hoy en día, según los datos publicados, 30% de las calorías provienen de alimentos envasados. Eso quiere decir que el resto de las calorías que nosotros ingerimos provienen tanto de los alimentos que consumimos en casa o a lo mejor en algún restaurante o en la vía pública. Y cuando nosotros hablamos o centramos el foco sobre estos productos que tienen alta densidad calórica y que se incluyen dentro de este grupo de los denominados ultraprocesados, pues estamos olvidando aquellos que se consumen en mayor porcentaje en estos otros lugares. Por eso es que nuevamente invito a que tengamos como esta reflexión de en dónde ubicar esta lupa, si es sobre el procesamiento o sobre la densidad nutrimental. Em, Parte de lo que también se ha puesto la lupa es que ha habido una vinculación sobre estos productos que se denominan ultraprocesados y la ingesta también del mayor consumo de nutrimentos críticos. Sobre esto se han hecho varios esfuerzos y se han adoptado, por ejemplo, etiquetados frontales en diferentes países. Estos etiquetados son un esfuerzo que se está haciendo para contrarrestar el efecto de hábitos no saludables y en los que una ingesta de alimentos con alta densidad calórica, pues evidentemente ha tenido un impacto negativo en la salud. Sin embargo, es importante destacar que desde el punto de vista de legislación, el Codex Alimentarius no da sustento científico o por lo menos hasta el momento no ha homologado las condiciones para que se pueda utilizar un etiquetado frontal nutrimental. Y cada país pues ha adoptado diferentes medidas
para revisar o para ayudar a contrarrestar estos efectos. La verdad es que pues no se ha logrado revertir, por ejemplo, los índices de obesidad en países en los que, por ejemplo, como el nuestro o en Chile o en Perú, se ha establecido el etiquetado frontal de advertencia con el uso de los octágonos de, por ejemplo, alto en azúcares, alto en grasas saturadas o en sodio o en calorías, lo cual nos debería de llevar a reflexionar sobre a que no es solo el alimento per se el que determina si nuestro estado de salud es bueno o no. Hay muchos otros factores que determinan, por ejemplo, los ambientes obesogénicos, el que no hay una adecuada hidratación, el que no tenemos hábitos de alimentación saludables, el que no hacemos ejercicio y muchos otros factores que se deben de sumar y no enfocarse únicamente en el aporte que dan cierto grupo de alimentos. ¿Cuáles son entonces los retos para la práctica nutricional? Bueno, número uno, pues centrarnos en a lo mejor no dar un golpe en esta balanza para compartir información con el público y de repente solamente, por ejemplo, enfocarnos en conceptos como el clean eating, que promueve el consumo de alimentos naturales o sin procesar o que sean libres de aditivos y que sean enteros. Existe, como en todo, como ya mencionábamos, tanto ventajas como desventajas y por eso es que podemos elegir alimentos de toda la gran diversidad que se ofrecen. Podemos consumir alimentos crudos, pero estos tienen también un riesgo importante si no se siguen buenas prácticas en los que se laven y desinfecten de manera adecuada. El riesgo podría ser aún mayor porque podríamos a través de este tipo de alimentos que no se manejen de forma adecuada, contraer enfermedades transmitidas por alimentos que incluso pudieran causar la muerte. Importante también retomar un poco este concepto sobre el uso de aditivos cosméticos. Los aditivos cosméticos desde la regulación alimentaria están prohibidos porque eso implicaría malas prácticas y además pueden promover el fraude y como veíamos, esto es algo que se evita o que busca evitar la regulación alimentaria. Los aditivos tienen el objetivo de buscar uno que pueda alargarse esta vida útil para precisamente hacer disponible a los alimentos, porque no podemos tener alimentos disponibles o pues a lo mejor tener una huerta o tener animales a los que pudiéramos, de los cuales incluir diariamente para su preparación y para su consumo. Hoy en día este tipo de dinámicas ya no son viables ni tampoco sustentables. Es importante, por lo mismo, no demonizar a los grupos de alimentos y que los sellos de advertencia no se utilicen como juicios de valor. Será importante entonces que pongamos la lupa en aquellos productos que nos pueden dar un mayor beneficio a necesidades particulares o simplemente al consumo de alimentos que pueden formar parte de una dieta saludable. ¿Cuáles son estos retos? Bueno, saber que en general todos los alimentos per se son fuente de nutrientes y la variedad es la clave. Habrá algunos que tengan un aporte importante de ciertos nutrimentos y esto no los hace ni buenos ni malos, y habrá algunos que también tengan un aporte muy pequeño y esto tampoco los hace ni buenos ni malos. FDA establece que podemos tomar como referencia un parámetro entre el 20% o 5% del aporte de estos nutrimentos. ¿Y qué implica esto? Que cuando haya algunos nutrimentos que estén alrededor del 20%, se pueden considerar como fuente de. Entonces, si nosotros estamos buscando regular la ingesta de cierto tipo de nutrimentos, si aquellos están alrededor del 20%, pues entonces deberíamos de buscar una opción que equilibre esta ingesta. Sí, por otro lado, nosotros estamos observando que dentro de este etiquetado nutrimental que se publica y del que podemos tener acceso en el etiquetado, cuando le damos la vuelta a nuestros productos envasados y vemos que están alrededor del 5%, pues esto indica que son una fuente baja de esos nutrimentos. Esto implica que
Si nosotros estamos buscando, por ejemplo, la presencia de compuestos como antioxidantes o algunas vitaminas o algunos compuestos que son de relevancia o de necesidad nutricia, pues deberíamos de buscar opciones que tengan porcentajes mayores. Pero si por el contrario son productos que tienen 5% de estos denominados nutrimentos críticos, esa puede ser una buena elección para que se incluyan dentro de esta situación o contexto particular que tengan las personas. Para concluir, bueno, pues importante evaluar por perfil nutricional y no solo por el grado de procesamiento. Creo que esa podría ser como el justo medio para que podamos acercarnos a los consumidores y dar información que sea mucho más clara para todos. Considerar la densidad nutrimental y no solo la densidad energética, porque de esta forma podemos tener más conciencia sobre lo que consumimos y el efecto que puede tener favorablemente en nuestra salud. Y tener un enfoque práctico en alimentos que pueden ser sostenibles y saludables. Pues muchas gracias y estoy lista para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias por esta conferencia tan bonita, tan completa y tan justa, tan equilibrada, porque pues sí pones de un lado de la balanza pues todos los beneficios y también que pueden haber malas prácticas en el procesamiento de alimentos y también cómo incluir estos alimentos que han sido procesados en la dieta. También definiciones muy completas de lo que es la clasificación de alimentos. Entonces, fue una conferencia verdaderamente muy, muy ilustrativa y muy justa. Y pues hay algunas preguntas en el chat que se refieren mucho a legislación. Preguntan, Moni, buenos días. En la norma 043 se puede tomar como referencia para determinar la edad mínima para delimitar la edad recomendable para el consumo de ciertos alimentos procesados. Hay una edad Eh, mínima. Sí, claro. Bueno, es importante saber que en esta norma se establecen criterios generales de promoción de salud y recomendaciones por grupo de edad. Sin embargo, no especifica de manera directa una edad mínima para el consumo de alimentos que puedan estar clasificados como procesados o ultraprocesados. Es más bien fomentar una alimentación correcta desde la infancia y que se limite el consumo de productos que tienen bajo aporte nutrimental. Sí, muchas gracias. El término correcto que sería alimentos industrializados, alimentos procesados. Ujú. El doctor Burges dice productos alimenticios. No sé tú cómo crees que debieran llamarse. Sí, correcto. Yo creo que cuando nosotros hablamos sobre alimentos industrializados, ¿se acuerdan que había compartido por ahí una diapositiva en el que solo estamos enfocándonos en los alimentos que nosotros podemos adquirir después de que estos han sido procesados en la industria y que se envasan y que tienen información en la etiqueta? Pero cuando hablamos de alimentos industrializados, estamos quitando de la lupa a los productos que consumimos en nuestras propias casas, en el restaurante o en la calle, y que también pueden tener una alta densidad energética y entonces estaríamos como generando confusión o controversia respecto a cuáles serían estos alimentos que sí podemos incorporar en nuestra alimentación de forma segura, si es que tuviéramos alguna restricción o cómo establecer estas diferencias. Entonces, yo creo que cuando nos referimos a un alimento, pues tenemos que distinguir que un alimento que ha sido industrializado pasa por parámetros de control, está envasado y tenemos información disponible. Y que con base en esa información, pues podemos tomar decisiones informadas sobre aquellos productos que se puedan incorporar en nuestra dieta y que del resto de los productos que se consumen, ya sea en nuestras casas o en algún restaurante, pues tenemos que ser como
cuidadosos y observar a lo mejor en un restaurante los ingredientes que se están incorporando, ¿no? En los platillos que nos ofrecen y en casa pues revisar si estamos teniendo, por ejemplo, prácticas culinarias en las que pues agregamos más grasa de lo necesario o que no solo adicionamos sal, sino que ponemos sal en la mesa y algunos otros aspectos. Sí, Moni, mira, aquí el problema es como muy semántico de significado y como lo expusiste muy bien, el problema es que muchos nutriólogos actualmente tienden a confundir el procesamiento, todo lo que se hace incluso en la casa, con los ingredientes y con la calidad. Debe quedar muy claro, muy, muy claro que no tiene nada que ver los ingredientes con los procesos. Pueden ser muchos procesos y resulta un producto que no es, este, el consumo a la larga no produce ningún efecto en la salud o al revés, con muy poquito proceso, ¿no? Y que por sus ingredientes, por su composición, sí afectar la salud. Entonces, ese es un problema más semántico y de clasificación. Y entonces sí, sí les queremos reiterar lo que dice Mónica. En la casa pueden haber malas prácticas. En la calle también pueden haber malas prácticas, ¿no? También está la parte de la inocuidad. Entonces, pues sí, es como muy apropiado lo que tú comentas. Em, ¿Qué referencias puedes recomendar o consultar que sean de información confiable al respecto? No sé si las puedes escribir en el chat. Sí, con gusto, en un momentito más las escribo. Mm. Solo que ahí me quedó un poquito la duda de referencias en cuanto a que si nosotros queremos ahondar sobre la eh, clasificación que da el Códex Alimentarios, pues podemos directamente dirigirnos a su página y podemos buscar la información tanto técnica como científica que hay al respecto de la evaluación de este tipo de productos. Si quisiéramos saber más, por ejemplo, sobre el uso de aditivos, que pueden ir de toda la gama, desde conservadores, saborizantes, colorantes o aquellos que pueden modificar la textura, también podemos acudir, por ejemplo, a la YEPCA o a las instituciones que tienen este respaldo de la legislación alimentaria. Y si nosotros quisiéramos, pues también conocer un poco más acerca de información técnica acerca de los alimentos o qué beneficios o qué estudios hay al respecto, pues podemos acudir como a diferentes fuentes que también pues pueden darnos información, ¿no? Relativas a objetivos de estudio muy particulares. Ahí solo mi recomendación sería que pues tengamos la precaución de revisar cuál es el objetivo de estudio, si es solamente de asociación o si son estudios que se hacen bajo qué condiciones, ¿no? Con poblaciones particulares que ya tienen una cierta predisposición o alguna enfermedad en particular. O sea, cuidar todos estos detalles que nos pueden dejar tranquilos sobre el grado de evidencia. A lo mejor cuando se hacen experimentos con animales, pues nos está dando una guía de por dónde tendríamos que investigar más y eso quiere decir que se requiere de mayor contundencia científica. Entonces, en ese sentido, pues en tener la precaución de saber cuáles son estas fuentes que estamos consultando para saber cómo el grado de confianza científica que tienen cada uno de estos. Muchas gracias. Hay una pregunta muy interesante del doctor Segundo Morán que dice, ¿cuál es tu postura respecto a la norma de conservadores y colorantes que regulan la industria de alimentos en México? Principalmente lo relacionado a cantidad y calidad de los productos utilizados. ¿Difiere de las normas de otros países? Ajá. Bueno, en este sentido, creo que es importante saber que existe una legislación que permite homologar las condiciones a nivel internacional. Y de estas, pues estamos hablando del Códex y específicamente de la YEPCA. Ellos establecen estas directrices que están alineadas al Códex para hacer todos los estudios con grados de seguridad y todo lo que se necesita respecto a las concentraciones para que el consumo de estos productos sea seguro para su consumo. Todo el tiempo se están haciendo revisiones científicas que justo dan esta
este aval científico de que no hay no hay ninguna eh, situación que pueda poner en riesgo a la salud, porque ese es uno de los primeros objetivos que tiene el Códex Alimentarios. Y cada país es autónomo para poder decidir respecto a lo que sucede en la población de cada uno de sus países, cuáles son, por ejemplo, las recomendaciones o los cambios que se pueden hacer en el uso, por ejemplo, de conservadores. Pero todo esto yo creo que es de la parte que más se regula en la industria de alimentos y en la que debemos de tener la confianza. Existen todos los documentos científicos, para poder avalar y saber cuáles son las concentraciones que se recomiendan para usar. Y generalmente si nosotros, por ejemplo, vamos a este tipo de información técnica, pues nos daremos cuenta que la recomendación, o sea, hasta qué concentración o a qué cantidad esta ingesta es segura, sobrepasa los límites que pueden ser aplicados para que, y me refiero a que sobrepasa porque tenemos un rango de seguridad en el que si nosotros pusiéramos esa máxima concentración, a lo mejor el sabor de los productos, vamos a suponer, si utilizáramos un agente que modifique el sabor o uno que modifique el color estaría fuera de esos patrones que dictan, por ejemplo, los aspectos sensoriales o de calidad que establece la industria. Entonces tenemos la seguridad de que las concentraciones que se recomiendan están por encima de lo que generalmente se utilizan, porque como les digo, en términos de calidad, las concentraciones pues requieren adecuarse no solo a la seguridad, que es lo primero, sino también a los aspectos sensoriales. Y no, por supuesto. Oye, Moni, hay una pregunta también muy interesante. Dice, ¿los alimentos para bebé quedan exentos de sellos y leyendas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sabes? Ajá. En el caso, o sea, cualquier producto tiene que estar sujeto a la revisión de las regulaciones y de las leyes o normas y se tienen que evaluar. Evidentemente, lo que se prefiere es que para los alimentos para bebé, pues vayan exentos de azúcares añadidos, porque en ese momento no es necesario que en esta etapa se ingieran, ¿no? Un excedente o que se puedan obtener de otras fuentes más que de los alimentos per se. Y se tiene mucho cuidado sobre no solo los alimentos para bebé, sino aquellos que están destinados para poblaciones de riesgo. Y específicamente, pues los alimentos para bebé están dentro de este rubro. Muchas gracias. Fíjate que también hay bueno, hay felicitaciones, por supuesto, una charla magistral, yo también lo comparto. Y en Facebook pregunté que si pudiera una recomendación más precisa sobre el consumo de ultraprocesados, es decir, 2 veces por semana, por ejemplo. Muchas veces cuando mencionamos limitar el consumo. Bueno, en primer lugar, lo que queríamos nosotros desterrar un poco es esta idea del término de ultraprocesados, ¿no? Y que Claro. realmente justo, ¿no? Justo porque ponen en un gran cajón un montón de alimentos así, pues es muy difícil decir qué recomiendas, qué no recomiendas. Yo creo que, Moni, a ver, dinos tu visión. Dice, muchas veces cuando mencionamos limitar el consumo pudiera confundir a la población. ¿Tú qué piensas sobre todo de lo que preguntan? Pues bueno, coincido en esta última parte. Limitar el consumo, por supuesto que puede confundir a la población y creo que en eso, pues volvería a recalcar la importancia o quizás mi propuesta para que nos fijemos más en la densidad nutrimental que en la densidad calórica y que justo el hablar nuevamente de ultraprocesados nos puede generar o genera de hecho confusión. Entonces, la recomendación es saber, bueno, si yo voy a tener opciones, diferentes opciones de alimentos que son industrializados y que tienen una etiqueta, revisemos su contenido y veamos de la mano de la guía del especialista en la salud cuáles son los alimentos que puedo estar incluyendo en mayor proporción y cuáles son los que debo de disminuir su consumo. Y yo creo que eso es lo que va a mantener el equilibrio. Nos comentan que se han topado con un puré para bebés con azúcar añadida sin sello. Entonces,
pues no sé si corresponde esto a una estandarización, el que se agregue azúcar para que Ujú. sea igual que un puré hecho en casa, no sé en este caso. Ajá, no, la verdad no tengo la referencia de yo haber visto específicamente esta marca. Es importante saber que todo lo que tiene que ver con el etiquetado frontal es solamente aplicable en el país en el que adopta ese etiquetado. Así que si este producto, por ejemplo, se adquirió o se adquirió, por ejemplo, o se compró en otro lugar y nosotros lo trajimos a nuestra casa, pues no va a cumplir con este etiquetado o con esta advertencia. Si el producto, es un producto que se comercializa, que se produce en otro país y que se comercializa en nuestro país, necesariamente tiene que cubrir con las normas del país en cuestión, que en este caso es el nuestro, y tendría que tener estos sellos de advertencia. Y justamente yo he visto que ponen unas etiquetas, viene el empaque original y hay una etiqueta que se puede llegar a desprender, de los octágonos, justamente, ¿no? Ajá, ahí quizás también saber, muchas veces hay productos que vienen en un envase secundario y que todas las unidades están dentro de él. Y en la etiqueta dice, este producto no es para su venta individual. Eso quiere decir que el etiquetado frontal está en este envase secundario y ahí es a donde vendría, si es que aplica, el uso de estos sellos de advertencia. Sí, muchísimas gracias. Y sí, lo que queremos comentar es justamente que tratemos nosotros como nutriólogos de ser más críticos, leer etiquetas, pensar en productos, pensar un poco en que no necesariamente un producto que ha pasado por la industria, va a tener una composición que afecte el estado de nutrición, que produzca obesidad, que produzca diabetes. Recuerden que hay una máxima, que la dieta es un conjunto de alimentos que se consumen durante un día y que también, como bien dijo Mónica, pues la obesidad muchas veces con estos sellos de advertencia no ha tenido tanto efecto, sino simplemente que hay otros aspectos como el de actividad física, que es muy importante, y también pues la moderación y el equilibrio que podamos llegar a tener. Aquí es donde muchos nutriólogos tenemos mucha cabida para orientar debidamente a la población, y también un aspecto psicológico donde los alimentos a veces significan un premio, pues es algo que nosotros debiéramos tratar de modular, porque también esto podría tener mucho que ver, ¿no? Y todo esto es el consumo para ansiedad, etcétera. Entonces, en realidad, pues sí hay como muchos aspectos alrededor del consumo de alimentos biológicos, psicológicos y sociales que pueden moderar esto y que no necesariamente están relacionados con el mismo proceso industrial de los alimentos. Hay otra pregunta que agradece tu ponencia, todos lo agradecemos, y que si hay alguna norma respecto a los aceites esenciales añadidos. Eh, bueno, como tal, no tengo ahorita en la mente alguna norma que esté ligada al uso de aceites esenciales, pero sí se puede revisar en el códex la sección de grasas y aceites y ahí también se puede verificar qué especificaciones, como les decía, técnicas hay al respecto. Muchas gracias. Mani, antes de darte el agradecimiento tan debido a tu conferencia muy, muy bonita y muy ilustrativa, me gustaría que dieras un mensaje general de la conferencia. Claro, bueno, pues nuevamente agradecerles la oportunidad que me dan para compartir este tipo de información, que yo creo que en primer lugar lo que debemos de buscar es sinergia y saber que la industria de alimentos está interesada, al igual que los especialistas en la salud, en promover alimentación adecuada, que existen diferentes opciones con las que podemos elegir y podemos incluir estos alimentos en una dieta correcta que
el procesamiento o el grado de procesamiento no determina el perfil nutrimental de los alimentos y por eso es importante que colaboremos en conjunto. Muchísimas gracias, Mónica. Y de parte del instituto, te agradecemos muchísimo tu ponencia. Hay muchas felicitaciones, como puedes ver, y también de la UAP de Puebla, de aquí del instituto también. Muchas felicitaciones de parte de todos nosotros. Muchísimas gracias. Y le digo a todos que esta conferencia ha sido grabada, está en Facebook Live durante 15 días, en el canal de YouTube va a aparecer en 10 días. Si nos pueden ayudar a compartir el contenido, les vamos a agradecer. Y por parte del instituto, Cris te va a leer tu constancia. Muchísimas gracias, Moni. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mónica. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia a la maestra en ciencias, Mónica Vianey Basabe Rivera, por su brillante participación con el tema Ultraprocesados bajo la lupa, interpretación científica y retos para la práctica nutricional. Muchas gracias. Los invitamos a la siguiente sesión académica que se llevará a cabo el martes 23 de septiembre con el título Infecciones bacterianas e hiperglucemia, un doble impacto contra la inmunidad placentaria, impartida por la doctora Andrea Olmos Ortiz, investigadora en ciencias médicas del Departamento de Inmunobioquímica por el Instituto Nacional de Perinatología. Muchas gracias. Les recuerdo